De igual manera, no soy yo el que tiene el poder para que la palabra haga efecto en su vida, sino Dios mismo. Entonces, vamos a orar para que sea Dios el que te hable hoy y salgas diferente de este lugar. Sea Dios el que llene tu vida, llene tu corazón, salgas transformado, transformada. Y realmente hoy hay una palabra que puede hacer un antes y un después en cómo vinimos hoy a la iglesia. Así que estate también con un corazón abierto a recibir lo que Dios quiere hacer. Amén. Señor, te doy gracias por este día, Padre. Te doy gracias porque sé que vos estás acá, Señor. Sé, Señor, que está tu presencia, Señor. Sé que vos querés hablar a tu pueblo, Señor. Querés hablar a tu iglesia. Querés hablar, Señor, a aquellos que te sirven fielmente, a aquellos que están esperando una palabra tuya para moverse, para tomar una decisión, para tomar una dirección. Y te pido, Señor, de que esa palabra pueda descender, pueda bajar en este momento, en este día. Gracias, gracias porque tu Espíritu Santo me permite hoy estar acá y que sea Él quien hable y convenza a cada corazón de la palabra compartida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Este tiempo los que estuvimos predicando, estando ahí en el equipo de predicadores, junto con Carlos y con Seba, pudimos entender realmente que Dios a ellos les estaba bajando una palabra de sabiduría para el tiempo que está atravesando Argentina en sí. Y que como iglesia, nosotros como hijos de Dios, quizás Dios nos quiere guiar para atravesar este tiempo, esta palabra. No hace falta que venga un profeta o un estudioso de la economía para venir y decir: Argentina va a pasar por malos tiempos en estos días, en este año. Ya sabemos cómo más o menos está la cosa sin salir hasta la esquina y ver los precios en el kiosco quizás. Pero cada uno quizás vive o le afecta de alguna manera. Alguno no tiene para comprarse, para comer en el día y lo sufre, y otros quizás no tienen para salir de vacaciones esta vez y también lo sufre. No quiere decir que uno esté peor que el otro en sí, pero sí de que pasamos por procesos y esta circunstancia nos envuelve a todos en un mismo lugar a vivir cosas y procesarlo de maneras diferentes. Entonces, cada uno lo está viviendo a su manera. Ahora, la palabra que se va a compartir hoy se va a tratar acerca de creer en lo sobrenatural. ¿Cuántas veces nos tocó creer solamente de que Dios podía hacer algo para que nuestra situación cambie? En momentos diferentes de nuestra vida tuvimos que creer de que ya no teníamos que intentar con quién hablar, a quién pedir la ayuda. Era solamente que Dios mueva una ficha y la cosa suceda, y la cosa funciona, y la cosa se dé. Hace 2 fines de semana atrás veníamos hablando acerca de la queja, ¿no? En tiempos de crisis, en tiempos difíciles, la queja cómo afecta a nuestras vidas. Después hablamos acerca del contentamiento y hoy hablamos acerca de creer en lo sobrenatural. Así que te voy a pedir de que abras tu Biblia, si tenés en tu teléfono, o prendas tu Biblia ya en esta generación. Desbloqueala. Y vas a abrir en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Bien, cuando lo tengan, se van a encontrar con la historia de Eliseo y la viuda, posiblemente diga el título. Es una historia súper fuerte lo que vamos a leer ahora, lo que vamos a poder ver en estos capítulos, porque hay una persona, una mujer que está atravesando una situación muy difícil de procesar. Si lo leemos rápido, vamos a decir, sí, yo ya conozco esa historia, pero si nos detenemos a pensar en lo que estaba pasando esta mujer, es algo súper fuerte y quizás incluso nosotros podemos llegar a estar pasando lo mismo, quizás no la misma situación, pero sí el mismo sentir con el que se encontraba ella, ¿sí? Va a decir en el versículo 1, la viuda de uno de los profetas
presentó Eliseo la siguiente súplica: mi esposo, siervo tuyo, ha muerto, y tú bien sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis 2 hijos para venderlos como esclavos. Y Eliseo le dijo: ¿y en qué te puedo ayudar? Dime, ¿qué es lo que tienes en casa? Para preguntarles, y vamos llevando el hilo de la historia, ¿qué le había sucedido a la viuda? Murió su esposo. Debían a una persona y esta persona iba a llevar a sus hijos. Es como los iba a vender como esclavos incluso. O sea que ella, aparte de haber perdido a su esposo, iba a perder a sus 2 hijos y capaz no iba a ni saber dónde los iban a llevar. Porque lo iban a vender como esclavos y nadie iba a saber dónde iban a parar ellos. Así le pasó a José en un momento. O sea que se encontraba en una situación súper difícil. Y para hacerlo un poco más dinámico, vamos a leer lo siguiente y vamos a hacer algo. Dice que Eliseo le preguntó: ¿y en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en casa. Y la viuda respondió: esta sierva tuya no tiene más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo: ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra a tu casa, enciérrate con tus hijos, echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayas llenando. Para hacerlo un poco más visual, perdón al equipo que me está grabando, voy a entrar un poco acá adentro y capaz sea un ángel el que le esté hablando. Yo no tengo una vasija, pero vamos a visualizar con esto. También le voy a robar ahí al equipo de adoración su banqueta. A ver si lo podemos visualizar. ¿Qué tenía la viuda? ¿Qué era lo único que tenía? Una sola vasija de aceite tenía ella. ¿Sí? ¿Y el profeta qué le pide? Que con la vasija de aceite que ella tenía, con lo único que tenía, vaya y pida a todos sus vecinos que le presten vasijas. Si ella tenía 30 vecinos, quizás tenía que ir a esos 30 vecinos, pedirle. Hay algunos que cuando vos le pedís prestado, no sé si te van a prestar. Entonces vamos a calcular de que 20 les prestaron sus vasijas. Y trajeron las vasijas los vecinos. Ahora, ¿tenemos vecinos acá en la iglesia? A ver si le podemos pedir unas vasijas. Un aplauso para Pedro, allá está pasando ya con unas vasijas Pedro. Buena ese vecino. Este es de los vecinos buenos, ¿viste? De los vecinos que prestan. Bien. Ahí está bien, gracias Pedro. Entonces ella tenía una vasija, en este caso vino un vecino bueno, con eso está bien, le dio 2 vasijas. Ahora yo les pregunto, ¿con una podemos llenar 2? Imposible. Ahora pensemos en cuántos vecinos ella le fue a pedir con sus hijos vasijas, trajeron a su casa y el profeta le había pedido de que con la que él tenía, con la que ella tenía, llene las demás. Fíjense lo que sucedió. Y la viuda se fue a su casa, cerró la puerta atrás de sí y se encerró con sus hijos. Y conforme ellos iban llenando las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Mientras ellos iban trayendo, ella iba llenando las vasijas de aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más. Pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasijas, el aceite de la vasija que ella tenía se terminó. Increíble, ¿no? Ahora, ¿qué hacía ella con todas esas vasijas de aceite? El versículo 7 dice que entonces ella se fue a contárselo al varón de Dios y éste le dijo: ahora ve y vende todo el aceite
y págale a tu acreedor, y tú y tus hijos vivirán de lo que les quede. ¡Wow! Gloria a Dios. Ella tenía una sola vasija en su casa, después vamos a decir que tenía 20 vasijas llenas de aceite, tenía una solución, tenía que trabajar, pero algo sobrenatural realmente pasó en este suceso. Y quizás en este tiempo vamos a enfrentar o estamos enfrentando situaciones, problemas o circunstancias que hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Hay maneras en las que uno cuando tiene miedo o cuando tiene preocupación reacciona y hace las cosas. Por ejemplo, nosotros que somos cristianos, cuando se nos presenta un problema, decimos, bueno, Señor, mirá, acá está nuestro problema. Por favor, te pido que pongas tu mano sobrenatural. Vamos a la célula, contamos ahí en el grupo. Quiero pedirles oración por esto, por aquello. ¿Qué es lo que pasa después? El problema empeora. Pasa una semana después y vos en la primera célula dijiste, sí, hay un problema, pero Dios va a hacer algo. Ya llegás a la segunda célula diciendo, ¿vieron por lo que le había pedido oración? Bueno, ¿les parece si oramos de nuevo? Volvés otra vez con ese mismo pedido de oración, te empezás a preocupar un poquito. Pasa una semana más y el problema empeora aún más, se complica y no hay una respuesta, no hay una salida, no hay una forma. O sea, si esta mujer incluso ya había perdido a su esposo, ahora estaba por perder a sus 2 hijos. O sea que se iba a quedar completamente sola. Y el problema para nosotros muchas veces pareciera que se vuelve más grande, más grande, más grande. Y no escuchamos la respuesta de Dios, no escuchamos algo de parte de Dios y no vemos una solución que Él nos ofrece y nos empezamos a preocupar, nos empezamos a desesperar. Empezamos a hablar con intentar fuerzas acá, intentar allá, intentar esto, intentar aquello. Empezamos a culpar a Dios incluso. Como diciendo, Dios, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Si yo soy tu hijo, tu hija, si yo encima te sirvo y estas cosas me tienen que venir a pasar. ¿Por qué, Señor, permitís este desierto? Es la típica pregunta que se nos viene, ¿no? En ese momento. Ahora, a lo largo del tiempo, esto decía Carlos Sokolú, que a nosotros nos quedó mucho, él decía, yo aprendí de que Dios no resuelve los problemas al principio. Y por una razón que no me explica. Dios, cuando se presenta el problema, no viene con una varita mágica y ¡tax! Acá está, hijo mío, yo no quiero que vos sufras, no quiero que a vos te duela. Sino es que Él deja que el problema crezca hasta su punto cúspide y Él cumpla su voluntad en medio de lo que está sucediendo. Incluso muchas veces el problema o lo que sucede o la situación no es por culpa de Dios, porque somos nosotros mismos quienes nos metemos en diferentes circunstancias o por decisiones y nos encontramos en medio de una situación o problema. En este caso, esta familia había sacado un préstamo quizás. En este caso quizás fueron a un lugar, le pidieron a esta persona y ahora tenían que devolver eso. Pero ya este esposo no estaba viviendo y se encontraban ahí en una situación. Y el problema no fue Dios quien lo generó, pero sí aparece Dios para demostrar su gloria, su poder. Así que número 1, a lo largo de la Biblia podemos entender de que Dios no resuelve los problemas al principio. La hija de Jairo estaba muerta. La habían ido a llamar a Jesús para que la salve, para que la sane. Y en el camino, mientras él estaba yendo, esa nena murió. Él llegó a la casa, ya había un velorio, ya estaban cantando.
la familia llorando y Él va ahí y les sana. Estaba también Lázaro, que incluso con Lázaro Jesús toma la decisión de ir más tarde porque cuando le dicen a Él, Él va tiempo después a verlo a Lázaro. Y Lázaro también muere en el acto. Y esta vez sí, ya la familia de Lázaro es un poco más atrevida y la hermana le dice, si vos hubieses venido antes, él no hubiese muerto. Le tiran ahí a Jesús con todo y tranquilo, él solo duerme. Va, lo resucita. Hablábamos hace 2 cultos atrás que el pueblo de Israel estaba pasando por así decirlo, una necesidad y ellos clamaban de ¿por qué si antes teníamos comida? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y el final o la conclusión de la historia de los israelitas en el maná es que Dios va a aclarar en Deuteronomio y dice de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, y que ellos habían pasado por eso para entender esa verdad. Entonces, si quizás Dios no resuelve los problemas al principio, es porque hay algo que nosotros necesitamos atravesar, pasar para entenderlo, para aprenderlo, para que entendamos cómo es la voluntad de Dios, cómo Dios se mueve y veamos incluso su gloria. Yo no sé si a vos te pasa de quizás sos hermano mayor en tu familia y siempre fuiste responsable de hacer todas las cosas. Siempre fuiste del que se encargaba y que nadie le venía a resolver nada porque como eras hermano mayor o hermana mayor, ligabas primero por tus hermanos. En este caso son personas que están acostumbradas a resolver todo por sí mismos y no esperan nada de nadie. Y cuando se acercan a Dios, y Dios nos hace entender de que de Él debemos depender muchas veces completamente, nos cuesta un montón aprender y entender esto. Y a veces estos procesos, circunstancias nos ayudan a ver esa parte de Dios. Número 2, en medio de este proceso Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, ¿sí? Y la confianza muchas veces no se ve en las palabras que decís con tus amigos, con tu líder, decís, el Señor va a hacer su voluntad, el Señor me va a salvar de esta, Él me prometió esto, sino que se ve ya en la acción. Se ve ya cuando estás ahí en ese horno de fuego que te procesa, que te prueba. Y en medio de esa situación, tu actitud va a reflejar tu confianza a Dios. Si te quejas de Dios, si te quejas con otros, si estás triste, si estás desanimado, si estás preocupado, todos esos sentimientos, emociones y pensamientos te están llevando hacia un lugar que Dios no te lleva, quiere decir que tu confianza no estaba aferrada a Él. Y este proceso nos va a llevar a aferrarnos en nuestra confianza a Dios, al Señor. Tiene que llevarnos. Encima en el versículo 2, Eliseo le responde, ¿en qué te puedo ayudar? En la versión 60 dice, ¿qué te haré yo? O entre nuestras palabras dice, ¿y yo qué puedo hacer? Porque ella necesitaba realmente que Dios haga algo. Y nosotros intentamos por todos lados, intentamos con nuestras fuerzas, intentamos por acá, por allá. Y Dios se vuelve el plan Z para resolver nuestro problema. El proceso te tiene que llevar a poner a Dios en primer lugar como plan A y que Él deposite en vos una respuesta a lo que estás viviendo. Una confianza plena. Cuando te vuelva a pasar lo mismo vas a decir, no, Dios en un momento en mi vida hizo esto. O incluso para animar a otros. Dios en un momento en mi vida hizo esto y lo va a hacer con vos. Muchas veces como líderes nosotros decimos, ¿por qué pasamos por tantos procesos, Señor? ¿Por qué permitís esto? ¿Por qué permitís aquello?
Y yo creo que a veces Dios permite cosas para que podamos empatizar con otros y podamos liderar a otros y acompañar a otros. Dice la Biblia que Jesús entiende cuando somos probados, cuando somos tentados, porque Él fue tentado en todo. ¿Cómo Jesús fue tentado en todo? Jesús fue tentado en todo. La Biblia lo aclara, la Biblia no va a mentir. Por eso Él comprende y entiende nuestra debilidad y sabe qué decirnos y acompañarnos. Entonces, cuando estés pasando quizás por procesos, por circunstancias, Dios se va a glorificar. Y a la vez, luego de eso, va a usar tu vida para sacar a otros de ese mismo pozo. Amén. Número 3, cuando buscamos ese plan Z y Dios responde, no con la solución, con una varita mágica, sino que nos da la herramienta para solucionarlo, descubrimos de que el milagro estaba mucho más cerca de lo que pensábamos. Y este es un punto fuerte de la prédica. ¿Qué tenía la mujer? Una vasija. ¿Qué pensaba ella? Va a ser imposible devolverle todo lo que le debemos a este hombre. Va, se acerca a este profeta de Dios y él responde de parte de Dios, hay algo que es sobrenatural. En lo natural no podemos ver lo que está en nuestras manos, lo que tenemos nosotros, nuestro recurso. Pero desde la mirada de Dios hay algo sobrenatural que Dios está viendo que está en tus manos, que está en tus talentos, que está en tu casa, que está en tu vida, para poder atravesar este proceso. Y se cumple cuando Él pone su mano de bendición y ocurre algo sobrenatural. El milagro está mucho más cerca de lo que esperamos. ¿Vieron cuando viene alguien y comparte un testimonio de yo me quería ir de vacaciones este año y no tenía porque tal cosa y tal cosa? Y vino una persona de Miami a la iglesia y me dijo, el Señor me habló que te dé este. Y vos decís, ¿dónde está ese Señor de Miami? ¿Por qué no le habló para mí si yo le estaba pidiendo a Dios? Y a veces son testimonios que más te desaniman de lo que te animan. Y muchas veces son testimonios que nos confunden porque en la mayoría de los casos Dios bendice lo que está a nuestras manos para que se multiplique. No sé qué le estás pidiendo a Dios en este tiempo o por qué proceso o circunstancia estás pasando. Por ejemplo, si hablamos acerca de un emprendimiento o un negocio, ¿cuánto crees que Dios puede multiplicar eso poco que tenés? ¿Cuánto crees de que Dios puede poner realmente su mano ahí de bendición, de prosperidad y hacer que ese negocio prospere? Si no es en lo económico, en lo laboral, quizás sea en lo sentimental, en lo emocional, en lo relacional, una entrevista, no sé, de trabajo, algo a solucionar con un familiar, una oportunidad de ir a un lugar. ¿Cuánto realmente estamos poniendo eso en las manos de Dios y creyendo de que algo imposible va a pasar? Ahora, esta mujer no podía ver eso, no podía ver esa vasija, pero cuando se acercó al hombre de Dios, este hombre le dio una palabra, le hizo una pregunta súper importante y ella pudo ver que tenía algo en su casa. Quizás en este tiempo necesitas recibir esa palabra de parte de Dios. ¿De qué es lo que tenés vos para que el Señor bendiga, para que el Señor prospere, para que Dios haga su obra y se glorifique? Dice la Biblia que en nuestra debilidad Él se glorifica. El Señor no baja cosas del cielo y caen. Justo cayó en mi casa ahí atrás la llave del auto que necesitaba. No, el Señor abrió una puerta. Pero sí puede bendecir lo que está en tus manos.
A Moisés, Dios le dijo, ¿qué tenés en la mano? En el caso de la multitud, había un niño que tenía pan y peces, se multiplicaron. ¿Cuál es tu vasija? En el medio de la situación que estás pasando, capaz no tenés nada, pero sos vos la herramienta que Dios quiere usar para que Él se glorifique. Muchas veces se escucha la típica de oren por mi familia, porque mi familia esto, porque tengo un hijo que es drogadicto, tengo un hijo que tal cosa, tengo un hermano, mi padre. Pero a la hora de enfrentarnos en esas situaciones en casa, lo primero que sale es un reto. Lo primero que sale es Y quizás Dios quiere usar nuestras vidas, mostrar algo, una palabra que salga realmente desde el corazón de Él y penetre el corazón de otra persona. Número 4, de la presencia de Dios va a venir esa respuesta. Muchas veces estamos enojados con Dios o estamos preocupados o ya hasta Dios queda de lado de nuestro problema, de nuestra circunstancia y buscamos una respuesta natural a lo que estamos viviendo. Hay un versículo que nos impactaba mucho esta semana cuando hacíamos el devocional con Abigail, porque hablaba acerca de que Josué había perdido una batalla y él era el líder de Israel. Habían perdido una batalla y él estaba tirado, llorando, y Dios se le acerca y le dice, ¿qué haces tirado ahí llorando, Josué? Levántate. Y le empieza a dar palabra a Dios en ese momento. Y el devocional se trataba de cuánto tiempo podemos perder muchas veces en esa preocupación, en esas lágrimas, en ese miedo, en esa culpa. ¿Cuánto tiempo perdemos? Muchas veces podemos pasar meses, semanas, años incluso, en medio de esa situación, llorando por lo que está sucediendo y no buscando realmente la respuesta de Dios. Hay personas que se llegaron a apartar por que venga el problema, que venga la circunstancia y abandonar a Dios y no buscar esa respuesta de Dios, no acudir a Él. Cuando Dios está esperando solamente esa oración para hacer su voluntad. Cuando Dios está esperando solamente que vos te arrodilles, ores, cierres la puerta y le busques. A Elías también, compañero de Eliseo, dice que él estaba en una cueva tirado. Ahí ya no quería saber nada de Dios. Unos días nomás antes había orado para que caiga fuego del cielo y consuma, y cayó fuego del cielo y encima oró para que venga una lluvia, llovió, pasaron cosas increíbles y había alguien que era famoso por su nombre, era Elías, en cuanto al mover de Dios. Pero él estaba tirado ahí, preocupado, diciendo, Señor, yo hasta acá llegué. Y viene Dios con una palabra ahí en esa cueva y le dice, levántate porque el largo camino te resta. Y después empiezan a pasar cosas grandes a través de él. Si Dios te encontrase hoy a vos en esa misma situación, ¿qué te diría? Si Dios viene con esa respuesta hacia tu situación, ¿qué te diría Dios a vos? Levántate. Hey, largo camino te resta en esto. Hay mucho todavía que quiero hacer. Hay personas incluso en el ministerio que dicen, no, yo en un momento, en tal campaña que hicimos, el Señor me usó para esto, para usar. Y yo siempre me quedo con una frase que escuché una vez de decir, yo los mejores milagros todavía en mi vida no los vi. Los mejores moveres de Dios, los mayores moveres de Dios en mi vida todavía no los vi. Dios no terminó todavía su obra conmigo.
quiere hacer muchas más cosas a través de mí. El tema es si yo no tengo ese pensamiento en mi cabeza y simplemente soy alguien que Dios en su momento usó. Y si Dios lo hizo una vez, ¿por qué no lo va a volver a hacer en cualquier ámbito? Por último, dice que la respuesta de Dios es siempre mejor que la limosna de los hombres. Como les decía hoy, podemos buscar una solución natural a lo que estamos viviendo. Esta mujer había pedido un préstamo, se encontraba ahí en una situación y quizás podía ir a otra casa, a otra persona que conocía, pedir un préstamo otra vez, devolverle a este y a este, no sé, pagarle a cuotas. Ir pagando con, no sé, mis hijos van a ser tus siervos en este año. Pero buscó una respuesta sobrenatural. Ahora yo les pregunto, ¿qué hubiese pasado con la vida de la viuda y su familia si ella hubiese buscado una respuesta natural a diferencia de la respuesta sobrenatural que buscó? Hubiese seguido preocupada, hubiese seguido con el mismo problema, hubiese seguido con la misma preocupación, con el mismo trabajo que iba a tener que hacer. Pero hubo algo sobrenatural que sucedió y que se da cuando ya no tenemos otra oportunidad que hacer, cuando ya no tenemos salida y solamente Dios es nuestra respuesta, viene algo sobrenatural para operar. Si hoy, te vuelvo a repetir, estás en una situación donde solamente Dios puede hacer algo, te animo a que al final de este culto podamos buscar eso, podamos hacer esa oración con lágrimas. ¿Vieron que dice la esperanza es lo último que se pierde? Bueno, ya la esperanza la perdí, ahora solo me queda mi última oración, mi último cartucho. Vamos a ir cerrando, así que le voy a pedir al equipo de oración si puede pasar. Solo las situaciones críticas, las situaciones difíciles, ponen en marcha la obra sobrenatural de Dios, el poder de Dios. Dice que de que nosotros en nuestras debilidades son para que se glorifique su poder, para que veamos su gloria. Hay muchas personas que no reciben a Jesús en su corazón, en su vida, porque no creen que no lo necesitan. Y nosotros, a medida que vamos creciendo en muchas áreas de nuestra vida, empezamos a creer de que no necesitamos de Dios. Y Dios permite estos procesos para que volvamos a entender de que Él es nuestro Padre. Sí, nosotros somos Padre, pero tenemos un Padre celestial. Yo sé que vos sos padre de una familia y que vos te tenés que poner al hombro las situaciones, la economía, lo que está viviendo y vos sentís ese peso de yo tengo que proveer, yo tengo que ser el que trae la respuesta acá. Pero también tenés un Padre en el cielo que está esperando una oración de corazón sincera. Te animo a que te pongas de pie ahí donde estás. La palabra de hoy era corta porque creo que Dios nos quería hablar directamente ahí al hueso sin dar muchas vueltas de vengan y oren. Que yo quiero responder a lo sobrenatural que puede pasar en medio de tu situación. Y quiero revelarte cómo. Pero esa respuesta va a venir solamente de lo alto, va a venir solamente desde el cielo. Veo tu situación. ¿Cuántas veces la Biblia dice que el Señor conocía las lágrimas? Yo vi tus lágrimas, yo vi tu dolor, yo escuché tu oración, yo escuché tu súplica. Y por eso quiero decirte esto.
¿Cuántos hoy queremos buscar eso que el Señor nos quiere decir? Todos tenemos una respuesta que estamos buscando de parte de Dios y que solamente Dios la puede dar. La gran pregunta es si realmente nuestra confianza estaba depositada en Él. Solo a través de estos procesos, de estas circunstancias, podemos encontrar y ver de que Dios quiere glorificarse. Sé que te estabas preocupando por esta situación, te estabas preocupando por el problema, pero ¿qué pasaría si en este momento le comenzás a dar gracias a Dios por haber pasado por eso? Y también porque sabes de que de parte de Él va a venir una respuesta en este tiempo. Mirá, hay tantas promesas de parte de Dios de que no va a haber justo desamparado ni un uno, ni su descendencia que mendigue pan. No hay justo desamparado, no hay hijo de Dios que Él se olvide. Si Dios conoce cada cabello que tenemos en nuestra cabeza, si Dios conoce, Él fue quien nos formó, quien nos diseñó, no puede hacer a un lado su vista de la situación que estamos viviendo. Pero sí espera de que nuestra confianza, fe, sea hacia Él. Y te animo incluso a pedir perdón a Dios. Si en este tiempo estuviste poniendo tu confianza en otras cosas, estuviste buscando una solución por otro lado, estuviste buscando una respuesta natural a lo que estabas viviendo. Hay algo sobrenatural de parte de Dios que va a descender para tu vida. Amén. Levanta tu mano ahí donde estás y vamos a orar a Dios. Esta mujer necesitaba una respuesta del Señor. Esta mujer necesitaba una promesa de parte del Señor. Su promesa fue: con eso que tenés en tu casa, yo lo voy a prosperar, yo lo voy a multiplicar, yo voy a hacer algo y te va a alcanzar para pagar la deuda que tenés y para que vos y tus hijos vivan. Si pensaste que el Señor te iba a bendecir no solamente con lo que tenías o solamente con la situación que estabas viviendo, déjame decirte que no. Él incluso te va a dar aún más de lo que le estás pidiendo. Pero deposita tu confianza en Él. Oh Señor, en el nombre de Jesús, venimos hoy a la iglesia, Señor, a pedirte perdón, Padre, si nos hemos alejado, Señor. A pedirte perdón, Padre, si pusimos nuestra confianza en otras cosas, Señor. A pedirte perdón, Señor, si nuestro corazón se desvió, Señor, por una vanagloria, por una preocupación. Hoy volvemos a depositar nuestra confianza en vos, Señor, y a esperar algo sobrenatural, Señor. Sobrenatural, Señor. Levanta tu adoración ahí donde estás. Levanta tu oración. Que este momento sea un tiempo de incienso donde sube nuestra oración hacia el Señor. Quizás sea la última vez que te animás a orar por esto, pero oralo. Volvé a confiar en el Señor, volvé a esperar de Él una respuesta. Señor, te vuelvo a entregar esta oración. Señor, te vuelvo a entregar a este familiar, te vuelvo a entregar mi vida, te vuelvo a entregar, Señor, mi negocio, te vuelvo a entregar, Señor, mi trabajo, te vuelvo a entregar, Señor, este sueño, te vuelvo a entregar, Señor,
Esto que en algún momento, Señor, te presenté en oración, vuelvo, Dios, a clamarte por ello, Señor. Y no te pido una solución, te pido una palabra tuya, una dirección tuya, Señor. Te pido una promesa tuya, Señor, porque ya no sé qué más hacer. Porque ya no sé más hacia dónde ir, hacia dónde correr. Porque solamente espero en vos, Señor. Todo ojo te verá, toda lengua cantará. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey. Todo ojo te verá, toda lengua cantará. Levanta tu voz, vamos a decirlo. Él va a comenzar a reinar sobre esa área de tu vida. Él va a comenzar a reinar sobre eso que te preocupaba. Él va a comenzar a reinar sobre aquello que estaba en tus manos, sobre aquello a lo cual vos te querías encargar. Vos sos el Rey, Señor. Vos sos el Rey, Padre. Santo, 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 Dios poderoso. Santo, 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 Dios poderoso. En el nombre de Jesús. Hay una persona que está preocupada por un familiar que está en una situación difícil de salud. Yo creo que esta palabra de parte de Dios venía para vos también, animándote a seguir orando, a creer en Él, de que Él va a hacer una obra sobrenatural en su sanidad. Hay otra persona que está a punto de abrir un negocio y que tiene miedo, que tiene preocupación por cómo se viene el año. Déjame decirte que de parte de Dios está lo sobrenatural y a Él no le interesa cómo se viene el año. De Él vienen las riquezas, de Él viene la prosperidad, pero sí te va a decir de que busques su voluntad, de que busques su palabra de día y de noche. Josué 1:8. Porque todo aquel que estudia la palabra de Dios, medita en ella y trata de cumplir todo lo que hay ahí escrito, va a ser prosperado en todo lo que haga. Hay una promesa de parte de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cristo, En el nombre de Jesús. Cristo, ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey. Cristo, ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey. Cristo, ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Todo ojo te verá, toda lengua cantará. Cristo es el Rey. Te verá, toda lengua cantará. Cristo, Cristo, Cristo es el Rey. Santo, 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 Dios poderoso. Santo,
presentó a Jesús. Él era un oficial romano. Él se encontraba con una situación en su casa de un siervo suyo que estaba enfermo. ¿Qué le dijo este hombre a Jesús? ¿Qué le dijo? Envía tu palabra. Vos declarás sanidad, que si vos declarás, mi siervo se va a sanar. Jesús se sorprende y dice: no encontré tanta fe en todo Israel como la de este hombre. Él fue a Jesús sabiendo y creyendo de que algo sobrenatural iba a pasar y con solo una palabra iba a suceder. Yo no sé cuál es tu situación hoy, pero te animo a que cerremos este tiempo de oración con esta misma fe que tenía este oficial romano, de decir: Señor, acá está mi situación. Una sola palabra tuya necesito para que venga tu bendición sobre esto y me digas qué hacer de ahora en adelante, y yo lo voy a hacer. Este oficial le dijo: porque yo cuando les digo a mis siervos que vayan y hagan tal cosa, ellos van y hacen. Y lo mismo va a suceder, tu palabra tiene autoridad. Empezá a declarar el poder de Dios sobre eso. Y empezá a agradecerle: Señor, gracias. Gracias porque yo sé que vas a hacer esto. Gracias, Señor, porque sé que está en tus manos esta situación. Gracias, Señor, porque yo sé de que vas a obrar. Sé de que vas a obrar. Sé de que vas a obrar, Señor. Y te doy gracias porque en medio de la situación que estamos viviendo quizás, y que todo nos puede llevar a preocupar, todo me puede llevar a tener miedo, Señor. Hay tantas personas que me dijeron que no lo haga, que ya no lo intente, que ya no siga. Señor, yo te voy a volver a creer en esta noche. Señor, yo te vuelvo a creer de que vos sos un Dios todopoderoso. Vuelvo a creer de que yo soy tu hijo, que yo soy tu hija. Y mientras esté dentro de tu voluntad, cada cosa que te pida, Señor, vos la vas a cumplir. Y te doy gracias porque sé que así es. Sé que los estás preparando. Quizás no me das todo de una sola vez para que yo aprenda, Señor. Y si había algo que quería que aprendas en este proceso, en este tiempo, Señor, estoy dispuesto a aprenderlo. Estoy dispuesta a aprenderlo, Señor. Hazme saber, Señor, si hay algo que querés cambiar en mi corazón, en mi vida, Señor. Señor, si tenía que ser más humilde, si tenía que volver a confiar en vos, Señor, te pido perdón, Señor, pero hoy lo vuelvo a hacer. Hoy lo vuelvo a entregar en tu altar, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alza tu mano ahí donde estás y decirle: Señor, esta oración confío en que queda en tu trono, Señor. Esta oración, Dios, te la entrego y espero en tu respuesta esta semana, estos días. Espero en tu respuesta, Señor. Gracias, gracias, gracias porque puedo confiar en vos. Gracias porque sos mi Padre. Gracias porque sos mi Rey. Gracias porque no depende todo de mí, Señor, sino que puedo depender de vos y accionar, Señor. Confío en vos, Señor. En el nombre de Jesús.